Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este sábado 4 de octubre estamos haciendo, como siempre, nuestro camino a este día. Entonces, llevo a San Francisco de Asís. Saludamos a todos los franciscanos, a este carisma maravilloso dentro de nuestra iglesia. Y sobre todo, queridos amigos, pedimos también por intercesión de San Francisco de Asís, por las vocaciones sacerdotales y religiosas de esta congregación, de este carisma. La palabra del Señor viene a través de Baruch, capítulo 4, versículos 5 al 12, 27 al 29. Ánimo, pueblo mío, memorial viviente de Israel. Ustedes fueron vendidos a las naciones, pero no para ser aniquilados. Es por haber excitado la ira de Dios que fueron entregados a sus enemigos. Ustedes irritaron a su Creador ofreciendo sacrificios a los demonios y no a Dios. Olvidaron al Dios eterno, el que los sustenta, y entristecieron a Jerusalén, la que los crió. Porque ella, al ver que la ira del Señor se desencadenaba contra ustedes, exclamó: escuchen, ciudades vecinas de Sión, Dios me ha enviado un gran dolor. Yo he visto el cautiverio que el Eterno infligió a mis hijos y a mis hijas. Yo los había criado gozosamente y los dejé partir con lágrimas y dolor. Queridos amigos, esta es la forma como nosotros podemos entender. Ayepa, ñande yara, ñande atoy, agüero mandu, añandea y ñande. Miren, queridos amigos, lo que nosotros estamos sufriendo y lo que nosotros estamos viviendo es porque nos fuimos fieles a la gracia del Señor. Pero dice, yo los he entregado. Ustedes fueron vendidos a las naciones, pero no para ser aniquilados. Esta ya es una gran esperanza para cada uno de nosotros. Nos fuimos entregados a nuestros enemigos para ser aniquilados, sino que nosotros, queridos amigos, aquí estamos llamados por Dios, estamos llamados principalmente entonces también para luchar contra todo aquello que es negativo, contra todo aquello que no nos deja vivir auténticamente nuestra vida de fe, y en fin, todo aquello, queridos amigos, que nos alejan de los valores y principios de Dios. Sino que esto es simplemente para que ustedes se corrijan. Quiere decir, queridos amigos, que las consecuencias de nuestros pecados que nos duelen, las consecuencias de nuestros pecados que muchas veces van destruyendo nuestra sociedad, entonces tiene que ser también motivo para que nosotros reflexionemos. Para salir adelante. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.